Soy Mariana Machuca, psicóloga y apasionada del eneagrama, de las constelaciones, de la Gestalt. Son las herramientas de las que me enamoré en mi trabajo profesional y he tenido la suerte de tener grandes maestros en estos recursos, en estas herramientas. Yo tengo la suerte de presentarles a uno de ellos, que es Joan Garriga, también psicólogo, escritor, gestaltista y especialista en constelaciones desde hace muchos años. También ha colaborado en el programa SAT con Claudio Naranjo durante varios años, así que conoce muy de cerca estas herramientas y con toda su experiencia espero que hoy podamos compartir y dialogar sobre estos recursos tan importantes, el eneagrama, las constelaciones, la Gestalt, como digo, que son los recursos que me han acompañado en este proceso de aprendizaje y de acompañar a personas. Así que, Joan, hoy me gustaría que comentáramos cosas que he aprendido de ti también sobre estos temas. Estamos todos de acuerdo, creo que el eneagrama es un mapa de autoconocimiento muy profundo, pero tú dices una frase que a mí me gusta mucho y es que saber de eneagrama no es etiquetarse, sino trabajarse. Entonces, creo que también es importante que podamos saber cuando conocemos esta herramienta, cuando accedemos a este mapa que es el eneagrama, ¿a qué nos invita? ¿Qué nos propone? ¿Cuál es el siguiente paso o el primer paso después de conocerlo para no quedarnos enganchados en la etiqueta como vos enseñás? Bueno, yo creo que en origen el trabajo con el eneagrama es una propuesta de trabajo espiritual, lo cual conlleva convertirse en un buscador y salir al encuentro de la esencia del ser, de regresar a la propia casa interior, en lugar de estar perdido en los enmascaramientos, en los trajes que uno ha usado para abrirse camino en la vida. Obviamente que significa también autoconocimiento. Yo creo que cada carácter enneagramático viene de un talento que todos tenemos. Unos tienen talento para hablar, otros tienen talento para sentir, otros tienen talento para ver los errores. Así que el problema es que el talento se convierte en un condicionamiento, se convierte en un automatismo y nos aleja de nosotros mismos. Y si nos preguntáramos qué hay en nosotros mismos o en el centro o en nuestro interior, pues diríamos que hay amor, hay servicio, hay claridad, hay serenidad, también hay templanza, es decir, viven las virtudes que circundan este núcleo amoroso del centro del corazón, pero en el viaje de la vida necesitamos enmascararnos, necesitamos ir vestidos, ir condimentados, podríamos decir, tener el vehículo que es la personalidad o la falsa personalidad, si se quiere, o el carácter. Y la propuesta enneagramática es no confundir el traje con la esencia y conocer bien la naturaleza del traje, a veces para poder cuestionarla. Entonces, obviamente, el trabajo de enneagrama se queda en algo muy simple, si se trata de un simple etiquetado, incluso a veces de un enorgullecimiento, mira, yo soy 3 y los 3 funcionamos así, o en un juego social. Yo creo que quien realmente le cae la ficha, tiene un impacto interior, que este mero autoconocimiento, este darse cuenta preciso de decir, este no soy yo, este es todo el entramado de estratagemas que he seguido para que me vaya mejor, para ser más querido. Cuando uno le cae la ficha, se da cuenta, comprende, esto tiene un largo alcance o implicaciones en el trabajo personal o indicaciones en sí mismo de transformación. Si uno conoce el funcionamiento de la máquina, como decía Gurdjieff, luego ya no puede seguir funcionando de manera tan inocente, sino que uno empieza a decir, este no soy yo, a cuestionar, a abrir espacios a lo que estaba
a las partes que estaban ocultadas detrás de lo manifestado, podríamos decir. Así que el eneagrama es un vehículo para el trabajo con uno mismo y para el encuentro verdadero con uno mismo, para el trabajo interior, y de ninguna manera un juego social o un juego de etiquetado o un juego de autodiagnóstico, autodiagnosticarse sin luego diseñar un tratamiento no tiene mucho sentido. Aunque a veces el propio diagnóstico ya conlleva un cierto tratamiento en el sentido de caer de bruces, qué sé yo, cuando un carácter 2 que resulta muy difícil cae de bruces en sus aspectos manipulativos, en que su altruismo encubre un egoísmo en el que satisfacer las necesidades de los otros significa satisfacer las propias, que uno hace a los demás lo que uno quisiera recibir de los demás, y cae en la cuenta de cuánto esto ha influido en el transcurso de su vida, pues en sí mismo este hallazgo a veces significa un zarandeo existencial de mucho alcance. Pero digo un 2, pero esto sería lo propio para cada uno de los rasgos también. Así que me parece que es un mapa que no sé quién lo creó, quién lo descubrió. Tiene también como mapa, tiene implicaciones matemáticas, la ley del 7. Si dividimos cada uno de los números por 7, encontramos esta trama de 1, 4, 2, 8, 5. No recuerdo la secuencia, ¿no? Así que se decía que era un mapa de conocimiento del universo, un mapa de sabiduría, pero esta precisión en describir el paisaje humano, la fauna humana en 27 tipos, que serían 9 por 3, es muy minucioso, es muy preciso, es muy impactante cuando los grupos grandes donde se trabaja eneagrama, como se reúnen los grupos y se puede ver tics, atmósferas, energías comunes en cada rasgo. Y qué bien cuando uno cae en la cuenta de decir, yo siempre he creído que esto era yo, pero ahora me doy cuenta que solo era mi máscara, que no, y que esta máscara muchas veces conlleva manipulaciones, estratagemas, defensas del amor, pero no la expresión de un amor y de un servicio que viene de caer en el corazón, y luego el talento, la predisposición se pone al servicio de este amor, se pone al servicio de hacer algo bueno con la propia vida y ser en todo caso semilla o alguien auspicioso o providencial para los demás. Qué bien. Bueno, o sea que esto es un poco lo que nos invita a ir identificando esas vestiduras, como decís, para poder salir de estos automatismos. Ese sería el primer paso. Y también hay una cosa que me parece muy importante que tú nos enseñas cuando trabajamos con esto, y es que el carácter no solo se crea, sino que se despliega, tú explicas, ¿no? Como una huella ancestral, como que hay también ahí una mirada que tiene que ver con, no solo con el contexto, sino con lo transgeneracional. Y aquí lo uno un poquito con el trabajo de constelaciones, ¿no? Donde utilizamos también esa mirada transgeneracional, tenemos en cuenta lo que es el guión de vida, la historia familiar. ¿Cómo crees que las constelaciones pueden contribuir a trabajar, a sanar un poquito las heridas de nuestro carácter? A ver, claro, la teoría más oficial y más, digamos, más popularizada, más canónica, dice que el carácter se crea en los primeros 6 o 7 años de vida. Desde la concepción, pues se empiezan a articular vivencias, experiencias. Dice que el niño, qué sé yo, busca el amor y como los padres
están también tomados por la plaga emocional y a veces no están tan disponibles como un niño necesita, o están en sus propios rollos, o tomados por su propio carácter también. Entonces el niño empieza a desarrollar estrategias precisas, creencias precisas, guiones precisos también para hacer frente a estas inclemencias y poder salir adelante de la mejor manera. Desde esta perspectiva, el carácter sería la defensa que nos ha servido y tiene un componente cognitivo y un componente pasional, pero sería la defensa que nos ha servido para abrirnos camino de la mejor manera y parece muy razonable. Mi única duda es de que yo no tengo claro si el carácter se crea en estos primeros años de vida o se despliega, como tú decías, se confirma, se manifiesta, y el carácter ya viene en cierto modo, podríamos decir, marcado, y obviamente todo esto son hipótesis, son presuposiciones, pero viene marcado por este caldero alquímico sistémico donde muchos han estado y están en resonancia con otros muchos. Y claro, estas ideas yo las he desarrollado también al hilo del trabajo y del conocimiento de las constelaciones familiares, que nos habla de la importancia no solo del padre y de la madre, sino de las redes, de que el padre y la madre están sumergidos también en un árbol genealógico, están en un magma familiar, donde sucedieron muchas cosas, impactaron hechos providenciales, hechos bendición, pero también hechos dolor, hechos traumáticos. Es decir, sucedieron muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de que cuando una criatura es pensada o es concebida, ya entra a formar parte de este magma, de este caldero, y en cierto modo es tomado por el oleaje del sistema familiar, del alma familiar, y es como si no, es decir, por ejemplo, pienso en el caso de un 4 sexual, con el que en un taller que hicimos de constelaciones y enneagrama, donde este 4 sexual tenía una identificación con un tío que había sido asesinado durante la guerra civil, y este 4, como 4 sexual, por un lado tenía una conexión muy profunda con el sufrimiento, pero en este caso también había una tonalidad de autodestrucción y una furia que siempre está presente en el 4 sexual. Entonces, desde la trama sistémica se podía ver la conexión con este tío como si estuviera identificado con el destino y con el guión de vida y de muerte de este tío. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de que alguien toma un carácter, lo crea o lo despliega? Pues exactamente no lo sé, pero se me hace corto pensar que el carácter se crea en los primeros años de vida. Obviamente el padre y la madre son este padre y esta madre también que han estado a merced de todas las corrientes de su propio sistema familiar, etcétera, etcétera. Como explico en mi libro, decir sí a la vida, en los sistemas familiares hay trastornos que yo llamo del asentimiento, cosas que se han quedado indigestas, asuntos pendientes, diríamos gestálticamente, y esto ocasiona que a veces los padres no pueden estar claramente en el lugar que les corresponde y satisfacer de manera natural las necesidades de sus hijos, ¿no? Entonces se pervierten todas estas experiencias y obviamente que es muy influyente la primera infancia, pero yo tengo la sospecha de que el carácter no se crea, sino que se expresa, se manifiesta. Así que si uno viene con una tonalidad 4, por ejemplo, despliega su carácter mostrando insatisfacción, sintiendo que las cosas no son suficientes, y halla en el sistema familiar las razones o las experiencias que le confirman su propio carácter, ¿no? Si uno es un carácter 8, pues también haya las experiencias que asientan y confirman su propio carácter, y si uno es un carácter 2, pues también, aunque sí que luego encontramos tramas familiares que, qué sé yo, en el caso de un carácter 1, por ejemplo, a veces encontramos que ha habido caos o
o decaimiento en el sistema familiar, como si el padre o la madre no pueden ejercer su función y el uno se eleva por encima de ellos, es de una actitud de control, de corrección, de las cosas como tienen que ser, ético, como trata de poner orden. Pero también hay unos que dicen de que quisieron ser los niños buenos, perfectos, de hacerlo todo bien, de ser lo buenos que la ley de la madre o del padre marcaba. Así que la narrativa siempre entreteje las vivencias de la primera infancia, lo que nos encontramos con los padres, con aquello que sucedió en el sistema familiar. Y yo creo que es interesante ver la herida y la defensa desde la trama de las constelaciones, ¿no? Como esta constelación básica que es padre, madre, hijo y que nunca son solo tres, sino que hay más influyentes en lo que pasa en el padre, en la madre y en lo que pasa en el hijo también. Hay hermanos o hijos que no nacieron. Hay tantas cosas que convierten cada árbol genealógico en algo único, singular, propio, específico. Y entonces, pues el carácter es como una argamasa que se va tomando forma, como una plastilina que se va cristalizando en nuestro cuerpo y va determinando nuestra forma de ser, de vivir, de experimentar. Y claro, cuando se nos ha pegado un punto de vista sobre la vida y sobre nosotros mismos y sobre el mundo, luego nos pasamos el resto de la vida tratando de confirmarlo y con suerte tratando de flexibilizarnos, de deshacernos un poco de él. Qué sé yo, es maravilloso cuando un 4 no solo mira lo que le falta, sino que descubre lo que tiene y lo que le sobra incluso. Es maravilloso cuando un 2 se da cuenta no solo de lo que le sobra, sino de lo que le falta. Y ahí se van completando, pero en principio el carácter es como un guión, una trama cognitiva y una trama emocional que luego tratará de confirmarse durante la vida. Y es como, yo a veces he llamado que hay un niño interior tiránico y profético dentro de todos nosotros, que sería el niño que, que ha sido, podríamos decir, que ha trazado sus redes para, para funcionar de la mejor manera en el entorno en que se encontró y que luego profetiza que las cosas tienen que ser de una cierta manera. Y unos profetizan que serán maltratados y otros que serán aplaudidos y otros que serán admirados y otros que serán reconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, resumiendo, yo no sé si se crea en los primeros años o se despliega, pero mis sospechas es que se despliega, ¿no? Claudio decía que hay un componente predisposicional, un temperamento, y obvio que sé yo, si un temperamento fuerte, atlético, tiene más predisposición a ser un 8, por ejemplo, ¿no? Que un temperamento más técnico. Bien, entonces, retomando esta pregunta del trabajo del eneagrama a través de las constelaciones de nuestro carácter, para mí es importante saber tu opinión sobre si con el trabajo de constelaciones podemos ayudar a tratar, a trabajar esas heridas caracteriales para que las defensas también puedan estar un poquito más relajadas. ¿Esto es posible? ¿Cómo contribuye el trabajo de constelaciones en atender las heridas o trabajar las heridas del carácter? Bueno, yo creo que el trabajo de constelación permite clarificar de una manera bastante rápida, escénica, visual, aquellas dinámicas que cristalizan en un guión de vida, en un posicionamiento, entender que esto fue más bien defensivo más que un desarrollo y hace transformaciones para que podamos interiorizar otras tramas, otros guiones. En realidad una constelación es una especie de contrahechizo al hechizo que, que nos hemos
con el que nos hemos hechizado en nuestra infancia, es una especie de contrahipnosis a la hipnosis oficial. Entonces, obviamente, tiene un impacto para poder desenmascarar y desenredar lo que alimenta esta falsa personalidad. Pero dicho esto, también todos sabemos cuánto el ego, el carácter o la falsa personalidad es extenuante, es intensa, es, qué sé yo, quiere perpetuarse. Así que se requiere un trabajo, como decía Rilke, decía, el trabajo de desarrollo personal significa aguzar el oído. En términos gestálticos diríamos darse cuenta. No solo saber con la cabeza, sino darse cuenta con todo el organismo. Pero luego Rilke decía, pero luego darle al martillo noche y día. Así que también es muy importante el trabajo de observación, el trabajo de atención, de cómo los automatismos se repiten, de cómo estos yoes interiores que han colonizado la personalidad y que configuran el paisaje del ego, tratan también de confirmar sus expectativas, sus ideas de que la vida es de una cierta manera. Así que hay que cortarle a veces las alas a las expectativas de estos yoes y justamente a veces cuando las expectativas no se confirman y hay un padecimiento porque el ego no triunfa, aparece la tonalidad del alma o la tonalidad del ser que abre espacios de amor y de verdad y de transparencia que no serán vedados o no serán desconocidos. En realidad es como si hubieran tiempo en la vida para que el yo se despliegue. Yo no sé si es tan interesante trabajar el carácter muy joven, porque tiene que cristalizarse, tiene que manifestarse antes de cuestionarse, ¿no? Pero así como a los 25, a los 30, uno ya puede empezar a decir, pero esto no es, esto no es. Y a veces cuando la vida no satisface nuestras expectativas, las expectativas de nuestro ego, de nuestros yoes, pues abre espacios habitualmente incómodos o dolorosos donde nos espera un tesoro escondido donde ni siquiera sabíamos que había un tesoro. Claro. Y ahora que hablas de esto, de los tesoros, de lo que también se puede contactar a través del trabajo con constelaciones, que toca tanto lo sutil, el alma, el ser, ¿qué relación también tiene este trabajo profundo con el contacto con las virtudes? En esa parte más esencial que también hay detrás de cada máscara. Bueno, lo virtuoso es la otra cara de lo vicioso. El vicio esconde la virtud y en el trabajo este contrahechizo generalmente también es el desarrollo de la contracara, del otro lado de lo que resultaba un vicio, un pecado por su automatismo, porque es un cliché reiterativo, ¿no? Y luego también, el otro día estaba escribiendo acerca de constelaciones y decía que Bert Hellinger creaba una atmósfera de tanta sanidad y a veces hasta de santidad, donde se despliega una fuerza que en sí mismo es virtuosa porque, porque procura el amor y el reconocimiento para todos, lo cual sería un despliegue de la compasión, de lo compasivo, pero también procura un abrazo a la realidad tal y como ha sido, lo cual sería una actitud de serenidad, que sería la virtud del uno, del antiperfeccionista, que es uno que puede abrazar la perfección en sí misma de la obra, de la vida. Decía Spinoza que realidad y perfección son la misma cosa. Así que probablemente hay lo compasivo,
lo apreciativo, lo sereno, y también la conexión con algo más grande que se nos hace presentes muchas veces en el trabajo de constelaciones, donde también vivimos implícitamente una conexión con lo humilde, con que, con que hay fuerzas que nos sobrepasan en mucho, y también a veces de la acción propicia, que sería también otra virtud, por ejemplo del 9, de la acción con amor, o del servicio, que sería una virtud, del servir con alegría, que sería una virtud del carácter 7. Y a veces surge como la otra cara de la defensa, es como se permite que resplandezca otro tono, otro son, podríamos decir, que nos pone más en contacto con la fe de que no hay que hacer gran cosa, no hay que pretender gran cosa, de que no hay que disfrazarse de gran cosa, que las cosas en sí mismas están bien en este momento, pero también nos pone con la acción en el mundo de influir para que las cosas conlleven más compasión y amor en el futuro. Qué bien, me encanta ahí esta sintonía que tenemos en el trabajo de constelaciones con esa parte más esencial de cada ser, ¿no? De cada persona. Ayuda en esto a entrar, yo creo, mucho. Y entonces, uniéndolo un poco a esto que decías, de que ahí se puede ver la antítesis de la máscara o tocar este tipo de energías más sutiles, desde una mirada más gestáltica, que ¿no? A veces exploramos las cosas como polaridades, en esta polaridad, pasión, virtud, ¿no? Luces y sombras, personalidad, y yo quisiera saber también qué opinas sobre los términos medios en esta polaridad. Decimos siempre en Gestalt, ¿no? Que los términos medios son un poco la parte, el equilibrio saludable. Estar entre la neurosis y la virtud es algo que tiene que ver con un equilibrio saludable o es un principio de realidad también, porque ni estamos todo el tiempo tomados, ¿no? por esa máscara, hiperneuróticos, ni tampoco estamos todo el tiempo conectados en un estado, ¿no? de nirvana con la esencia. Y entonces yo creo que también ahí convivimos con esto. Se trata de estar en contacto con estas dos fuerzas que coexisten. ¿Es un trabajo más de integración? ¿O cómo sería un equilibrio entre estas polaridades saludables? Es que no sé, no había pensado esto. Claro que es una polaridad, vicio, virtud, pecado, virtud, pero yo creo que la virtud principalmente pasa por el conocimiento, por estar cerca de uno mismo. Pero esto, por estar cerca momento a momento, esto en sí mismo es lo virtuoso. Y el vicio o el carácter es estar lejos de uno mismo. Entonces, cuando uno está más cerca de sí mismo, qué sé yo, puede abrir el corazón también a qué sé yo, a aspectos poco nobles, a su envidia, a su ira, que ocurre en un momento, es más amoroso con las cosas tal y como se manifiestan a cada momento. Pero no más me parece que si alguien ha trabajado mucho con, con el defecto, podríamos decir, con sus pasiones, y se ha puesto más cerca de sí mismo, se vuelve virtuoso. Pero el virtuoso es uno que puede estar más cerca de sí mismo, aunque esté con enojo, aunque esté con miedo, aunque esté con envidia. Es decir, es alguien que es capaz de abrazar más las cosas tal y como las va viviendo. Más me parece esto, ¿no? Cuando el problema de lo neurótico es que uno está en su rutina automática de funcionar con un estereotipo.
no de funcionar con la verdad de lo que sucede momento a momento. Y también, porque también es peligroso creerse virtuoso, y a veces en el mundo psicoespiritual hay esta idea: soy virtuoso, ya no siento enojo, ya no siento... A mí esto me parecen un poco patrañas, porque me parecen amputaciones innecesarias. ¿Por qué alguien que, que está, que ha llegado, que ha luchado más contra los automatismos y está más cerca de su propio corazón, también hace espacio a las cosas en principio que se podrían considerar negativas, pero que no dejan de ser fuerzas también? Es decir, ser más amigo de uno mismo, estar más en sintonía con uno mismo. Y si uno se hace más amigo de uno mismo, probablemente se hace más amigo de los demás, o más amigo de la realidad y de la realidad de los otros, tal como sucede. Incluso más amigo de la neurosis o del carácter o de lo defectuoso en los demás y en uno mismo también. Pero podría ser que si uno se lleva mejor con sus demonios, este sería lo virtuoso, que no tiene que encerrarlos en un cuarto oscuro para que hagan su trabajo oculto, sino que los demonios pueden salir a pasear, a tomar el sol, y justamente porque toman el sol se vuelven más manejables. Qué bonita esa metáfora. Bueno, no sé si hay algún otro mensaje que te gustaría transmitir a nuestros oyentes cuando conectan con esta herramienta de autoconocimiento en este viaje, ¿no? Como decimos, es un mapa, pero también el proceso de trabajo, de transformación es a través de herramientas en donde tenemos que poner el cuerpo, la experiencia. No pasa solo por el comprender desde lo cognitivo, sino desde el trabajo profundo de experimentar, ¿no? Tocar esas heridas y trascender esos mecanismos. No sé si hay algo. Sí, sí, aprender es experienciar, creo que decía Fritz Perls. Bueno, tú has hablado al principio, ¿no?, de 3 herramientas que son enneagrama, constelaciones, Gestalt. Yo vengo de estas herramientas también, y me parecen vehículos para llegar bastante lejos, sin olvidar nunca el cuerpo, porque el cuerpo es el receptáculo de todas las vivencias, pero la Gestalt es una terapia que incluye el cuerpo también, sin olvidar que, que hay que darle bastante alimento al reconocimiento experiencial, a lo introspectivo experiencial, la experiencia subjetiva, y no tanto a veces a la experiencia discursiva, que hay que experimentar y elaborar, pero no estar elaborando todo el tiempo sin experimentar. No hay que darle solo alimento a la mente, sino al corazón y también a las vísceras. Pero el reconocimiento de cómo estructuramos nuestra realidad en el cuerpo, el carácter cristaliza en el cuerpo, la historia familiar es una historia que está narrada en nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo es el libro que lleva escrito toda nuestra historia familiar y la historia de nuestro corazón. Entonces, no sé, a mí me parecen herramientas que nos permiten avanzar en el camino y vivir más cerca de nosotros mismos. No significa vivir exentos de problemas, al contrario, sino no tener más capacidad para afrontarlos sin agitarse más de la cuenta. Más paciencia también, que sería otra virtud. Decía Santa Teresa que todo lo alcanza. Así que, y hacerse más discípulos de la realidad, en lugar de opositores, ¿no? Yo he explicado en uno de mis libros de que todo problema empieza por una oposición a lo que fue, y que toda solución consiste en hacer el proceso para sentir a lo que fue, para poder integrarlo, interiorizarlo, convertirlo en nutriente. Decía Machado, decía: una noche soñé, bendita ilusión,
que una colmena de abejas vivía en mi corazón, y las doradas abejas fabricaban con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Así que siempre se trata de esto, de cómo podemos fabricar un poquito de miel y de blanca cera con las amarguras viejas, en lugar de permitir que las viejas amarguras se conviertan en amarguras nuevas. Qué bonita imagen, una hermosa metáfora a esto, a animarnos, como decía al inicio, de no quedarnos en el mapa, sino ir a salirnos de la etiqueta, como decías tú, y irnos al trabajo, a la transformación. Y aunque el trabajo de autoconocimiento ya sabemos que no tiene fin, yo creo que también es bueno en este sentido gestáltico encontrar ese equilibrio entre conocernos, trabajarnos, y también una frase tuya que a veces nos ayuda a descansar, que es: también está bien de vez en cuando dejarnos un poquito en paz, ¿no? Bueno, este sería el objetivo en realidad, porque justamente los caracteres son múltiples formas de no dejarse en paz. Así que, bueno, Joan, gracias Bueno, por compartir tu sabiduría, tu experiencia con estas herramientas después de tantos años de acompañar a personas desde esta mirada tan holística, porque también estos métodos no se pueden diseccionar, todo está muy entrelazado y bueno, tu mirada siempre ahí aguda en estas comprensiones nos aportan luz. Así que muchas gracias, por este espacio y gracias a ti, gracias a ti. un abrazo fuerte. Abrazos, abrazos. Chao.